Hermanos, que Dios los bendiga. Queremos invitarle a nuestros cultos presenciales que hemos retomado los días jueves a las 7 de la noche para que tengamos el estudio bíblico, los días sábados a las 6 de la tarde el culto de jóvenes, el domingo en la mañana también tenemos nuestros dos turnos a las 8 de la mañana y 10 de la mañana, y por las noches también el culto presencial a las 7 de la noche. Hermanos, le invitamos a que usted venga y se congregue con nosotros, y en caso de que no pueda, usted puede ver también la transmisión al vivo y puede compartir también para que otros puedan verlo. Hermanos, le animamos a que usted se pueda congregar con nosotros y que Dios les bendiga. Es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso
es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por... Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en su hogar, mi Dios, para poder aprender más de su palabra, mi Dios, para poder glorificar su nombre por medio de las alabanzas, Señor. Y de igual manera, Padre, le doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que usted sea bendiciendo sus vidas, cuidándolos de todo mal. Y de igual manera, Padre, protegiéndolos de este virus que está acechándonos cada día, Señor. Amado Dios, de igual manera, pedirle que usted sea apresurando los pasos de mis hermanos que están en camino y también, Padre, encomendarle este momento y dejárselo en sus manos. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asientos, hermanos, vamos a comenzar cantando un hermoso coro, este coro que se llama Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Una vez más. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a seguir cantando en esta noche un hermoso himno, el himno 230, Grande es tu fidelidad. Dios eterno, misericordia,
sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, porque siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Hermoso himno, ¿no, hermanos? Vamos a cantar otro hermoso himno también en esta noche, 314, Dios, yo quiero ser cristiano. Cantemos. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón, de corazón. Yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. De corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón. De corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón. Última estrofa.
Vamos a cantar en esta noche este hermoso himno también que titula Usa mi vida, 522. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Vamos a cantar un himno más en esta noche, el himno 511, que titula Cristo me ama. Cantemos. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera bien
viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Precioso himno vamos a tener a nuestro pastor en esta noche con el tiempo de la predicación. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche y poder estudiar su palabra, alabar al Señor también. Gracias a las hermanas, al director también. Estaba escuchando cómo se escuchaba la transmisión de lo que estaban cantando y cantan bien, hermano. Estaban cantando, se escuchaba bonito y es agradable cuando podemos también cantar al Señor no solamente con la buena intención, sino también con el corazón, y luego también está con la preparación. Hay que prepararse para hacerlo siempre y debe ser así. Así que gracias, hermanos, siempre el Ministerio de Alabanza, siempre ustedes. No solamente venimos para entonces estudiar, que es lo más importante creo yo, pero también exaltamos su nombre por medio de las alabanzas. Así que en esta noche iniciamos un nuevo estudio que sería la continuación de la primera carta del apóstol Pedro. Hoy entonces, segunda carta del apóstol Pedro. Permítame leer los primeros 2 versículos, abran su Biblia allí entonces, segunda carta del apóstol Pedro. Hoy iniciamos, es una carta igual que la anterior, corta, tal vez más corta todavía. La anterior eran 5 capítulos, hoy solamente tenemos 3 capítulos y son tal vez de las cartas menos enseñadas en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, porque la parte que se enseña es una nomás y se queda con esa parte, y tal vez habrán escuchado hasta de mi persona algunas enseñanzas de esta porción o del capítulo 3, generalmente más se enseña, pero el capítulo 2, el capítulo 1, y como carta entera no se la ha estudiado y muchas veces no se le da el valor que debería tener como cualquier otra parte de la Escritura. Así que hoy vamos a iniciar desde el capítulo 1 en adelante, pero solamente hacemos hoy la introducción. Permítame leer estos primeros 2 versículos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, a ti las gracias por tu palabra suficiente, tu palabra inerrante, tu palabra, Señor, viva y eficaz, la cual, Señor, es la única que va, Señor, darnos la sabiduría, iluminar nuestro conocimiento, entendimiento y caminar en la vida. Y queremos, Dios, por esa luz, Señor, de tu palabra, por esa verdad de tu palabra que nos hace libre, poder, Señor, conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, y sin duda, Dios, por medio de ese conocimiento, vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen, que sean consecuentes, Señor, con nuestro credo. Y Dios, gracias por este libro, Señor, inspirado, Señor, esta carta, Dios, dada por medio del apóstol Pedro, para que juntos, Señor, ahora podamos ser edificados, enseñados, y permite, Señor, que ese sea, Señor, el propósito de los que estamos aquí, Señor, presente, como también de aquellos, Señor, que nos siguen por medio de las redes sociales. Muchas gracias, en tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, segunda carta del apóstol Pedro. ¿Diríamos que es la continuación? Particularmente creo que sí. ¿Y por qué? Hay un solo versículo que puede decirnos eso, y es el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces tenemos la segunda carta de Pedro. Tal vez siempre va a ser una de las preguntas principales en todo el asunto de los libros: ¿quién es el autor? Para nosotros fácil, porque tenemos diciendo acá de título principal en nuestras Biblias, segunda de Pedro,
Tenemos en el primer versículo nomás el nombre de Simón Pedro y diríamos nosotros, está sencillo, ese es el autor, pero no siempre es tan sencillo como de cierta forma ya lo tenemos nosotros. Para que nosotros lo tengamos sencillo, también se tuvo que debatir, también se tuvo que poder cerciorar de que verdaderamente ese es el autor y evidentemente la escritura en su revelación original tiene que darnos ese mensaje tal como usted y yo lo tenemos hoy. Para decirlo de otra forma, tendríamos que dar evidencia que verdaderamente Pedro es el autor. Y permítame esta noche presentarles 5 evidencias de que Pedro es el autor. Y a través de esa autoría de Pedro, tal vez comprendamos un poco mejor al que habla, al mensajero, al que nos está dando el mensaje. Uno, por el versículo 1. El versículo 1 dice Simón Pedro. El original dice Simeón, pero no quita la palabra y al único que se le dice constante y continuamente en la escritura Simeón o Simón Pedro, esa es una transliteración, la palabra Simeón, entonces es solo a él, que por si acaso la palabra Pedro aquí no es un nombre propio de nuestro español ni de latín, es una transliteración porque Pedro viene a ser, ustedes saben, una palabra también que ya se mencionó desde el libro de Mateo, referente a lo que se traduce como piedra. Entonces llega a ser como de cierta forma hasta una forma de describir al personaje. Es como decir Simón la Roca, como la Roca, ustedes ya saben quién es, ¿no? Entonces, mencionándolo más o menos de esa forma, pueden entender que así se lo veía a Pedro, y en ese concepto vemos que se presenta así. Y usted cuando va al original y a las escrituras en su revelación original, encuentra este nombre, Simeón Pedro. Ese es el autor y diríamos es un argumento. En el mismo versículo hay un argumento que se suma al nombre y es que este es siervo y este es apóstol. En un solo versículo hay como 3 evidencias. En el mismo versículo está el nombre, segundo está la descripción como siervo, como se presentaban los apóstoles, y también la posición y mención directa de que es un apóstol de Jesucristo. Y ustedes saben que dentro de los apóstoles de Jesucristo, en la revelación bíblica, solamente hay un Pedro, y entonces hay un Pedro, hay un Simón Pedro, y entonces es este. La segunda evidencia podría ser la que nos menciona el versículo 13 y 14. Vamos al capítulo 1, versículo 13 y 14, veamos la segunda evidencia. Pues dice, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Él se siente y está vivo, está en este cuerpo, sabiendo, piensa en futuro ya, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, está hablando de su muerte, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Al único apóstol que se le reveló Jesucristo, o que Jesucristo le reveló el asunto de su muerte, es a Pedro, es a Pedro. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 21. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, el Señor le dice la forma, le dice la manera, y Juan lo entiende cuando recibe la revelación de que él entonces tendría una muerte por revelación dada de que Jesucristo o de el Señor Jesucristo, y él aquí lo vuelve a mencionar, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces él sabe que su muerte está cercana y es entonces el único que puede decir eso, Pedro. Tercera evidencia, saltando unos versículos más adelante, vaya conmigo al versículo 16 de este mismo capítulo 1. Estamos mostrándole 5 evidencias de la autoría o de que Pedro es el que está escribiendo en esta carta. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió a Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y hay aquí
dos cosas. Uno, evidencia de que Pedro escuchó estas palabras de Dios Padre referente a Jesucristo. Y sí, Pedro fue parte y escuchó y es un testigo ocular de verdaderamente la voz de Dios hablando de Jesucristo. Pero también aquí habla del monte de la transfiguración. Y el único o los únicos tres que tuvieron en el monte de la transfiguración incluye a Pedro. Pedro, Juan, allí estaban, y estos hombres eran parte íntima o cercanas a Jesús, y estos pueden dar testimonio de que verdaderamente hubo un asunto de transfiguración, un asunto de gloria, un asunto de la majestad de Dios revelada. Y aquí me está mencionando, dice, nosotros sabemos de su venida, y no por fábulas artificiosas que alguien se puede inventar, porque nosotros la vimos. Recordarán ustedes que la transfiguración o el monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró y vino allí y estuvo con los tres apóstoles y también incluyendo allí, como ustedes saben, a Moisés, pues entonces esa mención es como una revelación del futuro glorioso o del futuro en gloria del Señor Jesús volviendo, o el Señor en su gloria en el cielo. Y es aquí Pedro el que está diciendo: yo fui testigo de eso. Yo vi estos dos acontecimientos y por eso puedo dar fe fidedigna de que verdaderamente he estado con Jesús el Señor. A propósito, vamos a mencionarlo más adelante, pero lo menciono ahora. Esta es una característica, es unos puntos principales para mencionar a un apóstol. Un verdadero apóstol de Jesucristo es alguien que ha tenido la experiencia y ha podido ver, palpar a Jesús, poder tener la experiencia y el testimonio directo de Jesús, no aquellos que hoy se dicen ser apóstoles y no lo son. En cuarto lugar, ya lo mencioné y lo leí y quiero mencionarlo, el capítulo 3, versículo 1, la mención a la segunda carta. Él escribió una primera carta y ahora está mencionando: amado, esta es la segunda carta que os escribo. Entonces creo que nos está dando otra evidencia de que él es el autor. Y por último, la última mención que quiero dar como evidencia es que considera también a Pablo como alguien que es copartícipe del ministerio. Capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Está reconociendo a Pablo, y ustedes saben que hasta estas alturas, estamos hablando aproximadamente del año 67, 66, está escribiendo Pedro aquí. Él verdaderamente estaba en paz con Pablo, habían tenido armonía ya ministerial, ya habían pasado la prueba de Gálatas. En Gálatas hubo un asunto de enfrentamiento entre ambos por el asunto doctrinal. Se pusieron de acuerdo, de cierta forma ya hacían ministerios participando en varios ministerios. Es por eso que en la carta de 1 Corintios se dice que Apolo, que se menciona a Pedro y se menciona a Pablo como partes del ministerio, eran parte de la hermandad, tal vez se puede decir, o del grupo de apóstoles que hacía el ministerio. Por tanto, creo que él lo considera su hermano, y como dice acá, nuestro hermano amado Pablo os escribió. Entonces, verdaderamente creo que son evidencias internas del libro. Ahora, si yo hablo y hablaríamos de las evidencias externas, ahí tenemos un asunto más largo y más difícil tal vez para poder tocarlo en esta noche. Pero a través del segundo siglo, tercer siglo y cuarto siglo de la iglesia, siempre hubo las dos posturas. Hubieron aquellos que dudaron y hubieron aquellos que también que dijeron que no era Pedro el autor, pero aquellos también que sí dijeron que era el autor Pedro. Y en eso tenemos que ver con hombres.
El mismo Calvino, por ejemplo, no reconocía la autoría de Pedro, pero sin embargo otros reformados sí reconocían la autoría de Pedro como autor de esta carta. Entonces estamos diciendo que aún en la historia no se pusieron de acuerdo, pasaron los años y así ha sido. Nosotros hoy creemos esto que estoy diciéndole desde la evidencia interna de que el autor es Pedro, y de que él mismo en su contenido nos va a enseñar muchas cosas con autoridad como apóstol. Una de las cosas que no lo ha hecho hasta aquí, en la primera carta no usó tanto su mención de autoridad, pero acá va a usar. Por eso comienza diciendo Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces consideremos eso como muy importante. Yo puse un título, y algunos tal vez habrán visto el título que yo mandé por allí, por las redes sociales, hablando de conocimiento saludable frente a enseñanzas desechables. Y es lo que la carta es. Si la dividiéramos en dos, es eso. Por un lado, la carta está diciendo, tengan el conocimiento y busquen el conocimiento en Jesucristo el Señor, crezcan, como concluye. Miren cómo concluye la carta, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento, ahí está la palabra, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. La carta tiene una particularidad. La carta comienza también con la palabra conocimiento. Versículo 2, gracia y paz, capítulo 1, os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento. La palabra conocimiento llega a ser tan importante que se añade también a un asunto de la fe. Miren el versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud y a vuestra virtud conocimiento. La palabra conocimiento se cita aproximadamente 13 y algunos dicen 16 según lo que se considere del original, pero me quedo con 13. 13 veces la palabra conocimiento en 3 capítulos es mucho. Es decir, la exhortación es a conocer. Y este conocimiento es un conocimiento científico, un conocimiento intelectual, pero a la misma vez es un conocimiento personal. Es decir, mi relación con el Señor. Mi relación con el Señor me hace conocerlo mejor y en la medida que yo le conozca mejor, yo sé qué son las enseñanzas falsas, qué son las enseñanzas que hay que desechar. Porque desde el capítulo 2 y el capítulo 3 de esta carta nos describe las falsas enseñanzas. Vean cómo comienza el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Ahora, como habrá entre vosotros, los que ahora están recibiendo el mensaje, falsos maestros, que introducirán encubierta herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí repentina o destrucción repentina. Habla y advierte de las falsas enseñanzas. Capítulo 2, capítulo 3, habla de un gnosticismo, una negación del Señor y una negación de su venida. En el capítulo 3, usted y yo sabemos, y hemos estudiado un poquito más esto, en el versículo 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y todo lo demás. Pero cuando esto dice, es porque hay quienes se han burlado de la venida de Cristo. ¿Y dónde dice eso? Capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y dice el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? La palabra advenimiento o venida, ahí está para nosotros. ¿Dónde está? ¿Cómo que iba a venir el Señor? Estamos hablando del primer siglo.
y ya habían falsos maestros. En la iglesia había falsos maestros. Lo que Pablo advirtió a los Éfesos, ahora Pedro dice que hay y habrá. Hay en el presente y habrá en el futuro falsos maestros, habrá burladores, habrá hombres que buscan sus propias concupiscencias, a hombres que van a negar la fe, que van a negar al Señor, que van a ignorar, y la ignorancia justamente se soluciona con el conocimiento. Entonces ahí está el título de esta carta o el tema de esta carta: el conocimiento saludable frente a enseñanzas desechables o que yo como creyente debo desechar. Si yo no sé desechar o detectar, otra palabra que pudiéramos usar como similar, detectar falsas enseñanzas, es por falta de conocimiento. Y si hay falta de conocimiento, es mi culpa, es nuestra culpa, porque no tenemos más o menos ventaja unos que otros en la revelación de la palabra. Toda la escritura es para todo hombre. Todo hombre puede ser enseñado por la palabra, puede ser iluminado por la verdad, puede ser guiado por el Señor en las escrituras, y es aquí donde Pedro nos va a decir eso. Otros dos detalles acerca del contexto de esta carta es el año. Yo le dije que aproximadamente estamos hablando del año 66, 67, porque en el año, según la historia, el apóstol Pedro muere en el año 68. Y él está diciendo aquí que en breve, él sabe que en breve va a abandonar este cuerpo físico. Por tanto, él sabe que va a morir. Él es consciente. Esta carta llegaría a ser como la segunda carta de Timoteo de Pablo. La segunda carta de Timoteo de Pablo es como su despedida o sus últimas palabras. Esta segunda carta de Pedro es su despedida del apóstol Pedro. Él sabe que va a morir. Al igual que en la primera, está en Roma, la Babilonia que él menciona. Está allí y ahí, desde allí escribe a quienes, a los mismos que escribió en la primera, le escribe en la segunda. ¿Quiénes son? Los de las provincias de Asia Menor. Es decir, estos pueblos que mencionamos en la primera carta, estos pueblos son los que están recibiendo el mensaje. No es una iglesia, son varias iglesias. Por eso la mención plural que dice aquí en el versículo 1, dice: siervo, apóstol, a los que habéis, plural, alcanzado, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas, plural, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo, y ahí comienza la mención. Estas cartas se consideran, y dentro de lo que usted sabe tal vez en su Biblia, son las cartas o las epístolas universales. Para poder despejar otra vez una duda respecto al uso de la palabra universal, que es la palabra católica. No es mala la palabra católica, porque históricamente la palabra católica hizo mención justamente a esto. Una cosa fundamental: todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos hace parte de un solo cuerpo. Seamos de un lugar, de un pueblo, de una región, o estemos en otra región o en otro tiempo, somos parte de un solo cuerpo, la iglesia. Y como parte de la iglesia, entonces hay una iglesia que se llama universal. Y es allí aceptado entonces la palabra católica. Sí somos entonces católicos en el sentido de iglesia universal, pero no como un asunto de estructura, donde decimos la iglesia universal, la iglesia católica es la única iglesia, porque recuerden ustedes que católica, apostólica y romana ya es a partir del tercer, cuarto siglo. Primer siglo se consideraba la iglesia universal, solo aquellos que por la fe en Jesucristo eran llamados así, entonces parte de la iglesia de Cristo. Segundo uso
segunda cosa que describimos y naturalmente lo conocemos es la palabra obviamente apóstole o apostólica. Y no está mal, Iglesia Católica Apostólica, hasta ahí estamos bien. El romana es el problema, porque no somos romanos y nunca es la mención bíblica a la mención romana. Es la Iglesia Universal de Cristo, es la Iglesia Apostólica. ¿Por qué apostólica? Por el fundamento de los apóstoles, por la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo en Efesios dice que hay un cimiento, Jesucristo es la piedra angular y los apóstoles son el fundamento de la doctrina, de la enseñanza, y sobre ese fundamento nosotros sobreedificamos y no hay otro fundamento. Volviendo aquí al versículo 1, el apóstol está diciendo, yo soy parte de ese fundamento, porque yo soy siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cuándo los apóstoles sacaron su credencial de apóstol? ¿Cuándo los apóstoles dijeron, soy apóstol de Jesucristo? Cuando se presentaron falsos maestros, cuando hubo enseñanzas heréticas o herejes de hombres introducidos en la iglesia y quisieron desacreditar la autoridad del apóstol verdadero. Entonces el apóstol Pablo lo hizo, en 2 Corintios capítulo 12 lo hizo, soy apóstol, dijo él allí, y ahora el apóstol Pedro saca a relucir y decir, apóstol soy, apóstol de Jesucristo. Creo que es clave y fundamental para los tiempos que vivimos hoy, otra vez. Si hablamos de los postreros días como en nuestros tiempos también, sabremos entonces que en nuestros tiempos hay esto. ¿Hay falsos maestros en este tiempo? Sí lo hay. ¿Hay enseñanzas heréticas o herejes? Sí las hay. ¿Hay quienes tienen una autoridad supuestamente apostólica? Sí, hay muchos de esos. Y todos errados, todos falsos, todos están bajo este título de condenación delante de Dios. El apóstol es duro acá, porque con los únicos que el Señor Jesús y que los apóstoles fueron duros, justamente fueron con estos que se hacen llamar o se hacen pasar por algo que no son, por estos que encubiertamente se introducen a las iglesias y tergiversan, cambian, distorsionan o enseñan otra cosa que no es conforme al evangelio. Y desde Jesucristo hasta los apóstoles fueron duros. Esto es lo que no comprenden algunos y dicen, no juzguemos, igual son la iglesia del Señor, no juzguemos, ellos van a dar cuenta al Señor. No. Una cosa es tratar con gente ignorante de la enseñanza y que no sabe, y le estamos enseñando, le estamos corrigiendo, le estamos instruyendo, le estamos discipulando, y tenemos que ser compasivos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amorosos, tenemos que ser considerados, tenemos que ser perseverantes en la enseñanza con ellos. Otra cosa muy diferente es tratar con aquellos que deliberadamente, con aquellos que gustaron una vez del evangelio y ahora han abandonado la fe y se han ido en pos de otras enseñanzas que no son conforme al sano evangelio, pues a ellos y contra ellos dice la Biblia que hay que tratarles así. Y eso es un argumento desde Pablo, desde las palabras de Jesús y desde el mismo el apóstol Pedro ahora. Y en eso sí deberíamos no ser tan condescendientes como a veces tal vez lo somos, o tan buenos, porque creo que ahí está atacando él, y esta es una carta apologética en contra de los gnósticos, en contra de los falsos maestros, en contra con los que niegan la venida de Cristo o distorsionan el buen mensaje de la venida del Señor Jesús, y con aquellos también que vienen a arrastrar a otros de la fe, llevándole en pos de sus enseñanzas falsas. Un consejo: si usted va a estudiar esta carta, estudie otra carta junto.
tómese un tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva a estudiar esta carta? ¿Cuánto tiempo leer solamente, leer estos 3 capítulos? 3 capítulos se lee en menos de 10 minutos. Es cortísimo leer 3 capítulos y 3 capítulos que tienen poquísimos versículos. El primero tiene apenas 21, el segundo tiene 22 y el tercero tiene 18. Es cortísimo, como le digo, ni 10 minutos. Si usted acaba de leer 2 de Pedro, váyase y complemente su lectura, porque le va a ayudar mucho a entender el mensaje, el propósito y entender también el contexto. Segunda, diré Judas. Y Judas apenas le va a tomar 3 minutos. 3 minutos y tal vez exagerar si le pongo 5, porque son apenas 25 versículos, no hay ni capítulos ahí, es cortísimo. Acostumbrémonos a algo, hermano, y tengamos algo en cuenta y les desafío algo en general. Comience y termine una lectura completa, entenderá mejor. No se quede con los versículos sueltos. Vaya desde el inicio y váyase hasta el final. Vaya desde el inicio y vuélvase hasta el final. Y haga ese ejercicio continuo para entender una carta. Las cartas siempre hemos dicho y hemos ilustrado que es como estudiar o leer cualquier carta que usted haya recibido. Yo no creo que usted cuando reciba una carta usted va al medio, ¿no? Y dice, a ver, esto es lo importante. Aunque algunos así lo hacen, ¿no? Algunos así lo harán, ya digamos, ¿no? Ya medio mañoso para leer cartas, ya porque no les gustan las cartas, ¿no? Bueno, ya no se hacen muchas cartas también. Pero lo recomendable siempre, yo estaba leyendo una carta que recién nos mandaron a la misión, una carta que era, bueno, un asunto de una iglesia, y me pasaron la carta y me dice, ¿ha leído esta parte? Yo leí toda la carta y yo le digo, ¿pero ustedes leyeron esta última parte? Y había un reglón antes del atentamente. Había una ¿cómo se dice? Al final, como una despedida de la carta, pero como que el hermano aumentó una frase en esa carta diciendo una frase, dejó, una sola frase, y atentamente y su firma. Y yo le dije, ¿ustedes leyeron esta? No, dice, nadie había leído esa frase. Todos leyeron el problema de la carta. La despedida de la carta, quién firmó, pero nadie se tomó el tiempo para leer esa frase. Yo le dije, la solución está en esa frase. Leamos esa frase y démosle una solución partiendo de allí. Entonces a veces hay detalles que son parte de un todo, o que ese detalle nos va a ayudar a entender el todo de un mensaje, en este caso de una carta. Y les animo a tener ese propósito, tal vez aquí será muy importante. Rápidamente, vamos al primer versículo, que solamente hoy haremos esta introducción basado en lo que se conoce aquí como la introducción, salutación o el prólogo, ¿no? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hay un orden aquí que es bonito entenderlo así. Por un lado, Pedro está viéndose o está mostrándose como lo que todos somos. Todos, y él es particularmente siervo, dulos, puesto al servicio del Señor, llamado a servir. Recordar, yo creo que Pedro siempre está en su mente las palabras del Señor Jesús. Aprended de mí, soy manso y humilde. Recuerdan que a Pedro el Señor lo exhortó respecto a este asunto, porque Pedro fue uno de los que pretendía estar a la diestra en el cielo. Y el Señor les dijo que el que quiera ser el primero, tiene que ser el último. Él sabía de las palabras de Jesús que le dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Es a Pedro en el capítulo 13 de Juan que el Señor le lava los pies
Si para poco tenía que él entendía el mensaje claramente, a él y a los demás le dijo, como yo he hecho, así también vosotros hacéis, ejemplo os he dado. Entonces él entendía claramente que fue llamado para servir. Su llamamiento y su vocación es de servicio. Por eso el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Habéis sido llamado para algo, habéis sido elegido para algo. Por tanto, consideremos todo lo que somos. ¿Y qué somos? Siervo. Yo el primero, como diría en su carta, en la primera, en el capítulo 5, cuando se refirió a los ancianos. Yo primero también, yo anciano con ustedes. Aquí está diciendo, todos siervos llamémonos, pero yo primero, yo soy siervo primero antes que cualquier otra cosa. Y a propósito de eso, recordarán ustedes las cartas del apóstol Pablo, que casi en todas introduce de la misma forma, siervo de Jesucristo. Antes que apóstol, siervo. Porque la palabra apóstol es la segunda cosa que aquí describe es apóstol, enviado. La palabra enviado es la palabra apóstol. Por si acaso, a los que usan hoy en nuestro español la palabra apóstol no es una palabra en español, es una transliteración, otra vez digo, y su significado es enviado. Y estos son los enviados. No está ya en Jerusalén, está preso por el Evangelio en Roma. Es prácticamente un título de un llamado de un misionero. Y él se considera un enviado del Señor allí a predicar, a anunciar, a pregonar, a ser testigo de los padecimientos, a sufrir por la causa de Cristo. Él, apóstol. Pero la misma palabra apóstol también tiene una descripción de título. No solamente hay una vocación, un llamado, sino también hay un título. Y el último, que se conoce como un apóstol y se menciona a sí mismo como un apóstol, el último yo, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, yo. El último apóstol, Jesucristo. Pedro. Llamado, enviado, comisionado y testigo de Cristo. Cristo es la clave. Si vio a Cristo, si fue testigo de los padecimientos de Cristo, si fue comisionado por Cristo, tiene por qué decir entonces apóstol. Si no fue, entonces un falso apóstol. El apóstol que escribe también la carta a los hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 dice, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres ¿por quiénes? Primero, por los profetas, Antiguo Testamento. En estos postreros días, presente, nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo habló, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y de la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí comienza a mencionar entonces cómo es un orden. ¿Cuál es el orden? Profetas y la autoridad queda en Cristo. Pero luego cuando uno escucha al apóstol Juan, vayan conmigo al apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida, la cual está con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído
Eso os anunciamos. Un apóstol comisionado directamente. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Él mismo, Jesucristo, el que tiene la autoridad, la potestad, Él mismo constituyó a unos a profetas, a otros a apóstoles, a otros pastores y maestros. El que comisionó, el que llamó, es el mismo Señor Jesucristo. Cuando ustedes van al libro de Hechos y encuentran el llamado y la comisión del apóstol Pablo en su llamado en el capítulo, en Hechos capítulo 9, usted encuentra hasta en mayoría de sus Biblias, usted está con roja, palabra de Jesús, cuando se le aparece en el camino a Damasco a Pablo, ¿y qué le dice? Él le llama, Él le comisiona, el Señor mismo ve presencialmente, tiene una experiencia con Jesús, y eso es una evidencia de que es un apóstol. Para los que hoy entonces se denominan apóstoles, no tienen estos credenciales de haber visto, palpado, haber contemplado, haber sido testigo y haber recibido la comisión directa del Señor Jesús. Además, toda la Escritura ya fue revelada. Y estos apóstoles pusieron un fundamento. Si hay nuevos apóstoles, entonces hay nueva revelación. Si hay nueva revelación, la Escritura no es suficiente. Si la Escritura no es suficiente, entonces pues hermanos, estamos mal. Años vivimos engañados y resulta que recién los últimos casi 100 años, recién hemos redescubierto que el cristianismo tenía que ver con tener apóstoles. Nunca hubo apóstoles en estos años, solo en el primer siglo. Y todo, desde el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y los demás siglos, no hubo apóstoles hasta el siglo XIX, donde se inventaron algunos ese título y volvieron a surgir estos apóstoles. Y entonces, tantos años se vivió en el engaño, tantos años fueron malos. No creo que fue así. Y por tanto creo que estamos justamente en esos tiempos postreros de los falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas que debemos guardarnos, cuidarnos y debemos entonces estar firmes en esa verdadera doctrina y fe. Para finalizar, Pedro dice, yo soy un siervo, soy un apóstol de Jesucristo, a ustedes que han alcanzado también la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me gusta esta parte, porque Pedro pone su título y uno dice, estamos ante Pedro el apóstol, pero luego dice él, yo también tengo la misma fe que ustedes, o la fe que ustedes tienen es la misma mía. Por tanto, no hay diferencia. Somos diferentes porque hay un llamado, hay una vocación, hay una encomendación directa. Pero somos iguales porque tenemos la misma fe. Y la fe es lo que nos hace un cuerpo. Por último, cuando Pablo habla de la unidad del cuerpo, dice una fe, un bautismo, un Señor. Es una sola fe, la fe salvífica, la fe que es dada para nosotros para salvación y la fe también como confianza y dependencia en el Señor. En ambos niveles creo que nos está hablando aquí el autor. Nos está diciendo, esa misma fe que yo tengo es la misma fe que tienen ustedes. Por tanto, no están en desventajas para poder frenar, reconocer, desechar, denunciar las falsas enseñanzas. Tienen lo mismo que yo tengo. Por tanto, esa es la exhortación, basado en la fe. La fe verdadera nos libra de las falsas enseñanzas. La fe verdadera que Pablo y Pedro tenían es la misma fe que nos va a decir, esto no es de Dios. Vamos a saber que no es conforme al Espíritu. Vamos a ver y vamos a comprobar que es agradable al Señor.
Vamos a comprobar los malos espíritus, las falsas enseñanzas, lo que no está conforme al Evangelio por la fe. Pero la pregunta es, ¿tenemos la misma fe de Pedro? ¿Estamos en la misma fe en Jesucristo? ¿Estamos en esa misma fe que revela aquí el apóstol? ¿O en otra fe? ¿O hay otra fe por ahí? Si esta es la verdadera fe, pues entonces, hermanos, creo que no tenemos excusa de poder también nosotros mismos desafiarnos a conocer mejor al Señor y así hacer defensa ante las falsas enseñanzas que hay, que ha habido en el pasado y que pueden haber o pueden empeorar en el futuro. La gracia del Señor sea con todos nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Señor, ayúdanos, Señor, a poder crecer en la gracia tuya, en el conocimiento de Jesucristo, para poder presentar defensa de nuestra fe, para que al conocer, Señor, la verdadera doctrina y enseñanza tuya, Señor, podamos también defendernos contra aquellos falsos maestros, falsas enseñanzas que vienen, Señor, a destruir, Señor, tu iglesia, que vienen, Señor, a corromper el Evangelio. Padre Santo, levanta, Señor, en medio nuestro una generación de hombres y mujeres fieles, una generación de hombres, Señor, que conozcan, Señor, verdaderamente tu doctrina, tu verdad, Señor, y no desvíen, no negocien, Señor, la verdadera, Señor, enseñanza del Evangelio, la verdadera fe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Nuestro director, por favor. Bueno, hermanos, vamos a recoger las ofrendas en esta noche y diezmos. Si algún hermano quisiera algún sobre para poder depositar su diezmo, levante su mano y los diáconos se van a acercar para poder entregarle su respectivo sobre. Vamos a cantar este hermoso coro que se llama Estamos Reunidos, pero antes vamos a orar. Voy a invitarlo al hermano Juan Pablo que nos pueda guiar en una palabra de oración. Oremos. Señor amado, queremos darte las gracias, Padre, esta noche por tu palabra que hemos escuchado, por este nuevo libro, Señor, que estamos estudiando, Señor, estos jueves en la noche. Gracias también, Padre, por mis hermanos que están aquí. Bendice la ofrenda, que sea dada, Señor, de todo corazón y que pueda ser utilizada en tu obra, Señor, aquí en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar este hermoso coro que se llama Estamos Reunidos. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Una vez más. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya,
pues tu gloria ha llenado este lugar. Pastor. Tomen asiento, hermanos. Antes de pasar un tiempo de oración, tal vez considerar unas 3 cosas para mencionarles a ustedes. Una, obviamente, nuestros servicios, que podamos tomar en cuenta que se mantiene los mismos horarios de la semana anterior, considerando que las autoridades también han mantenido entonces la cuarentena dinámica, como le denominan ellos, pues entonces el horario del servicio de los jóvenes el día sábado a las 6 de la tarde y el culto de la noche del domingo, también el tercer culto, el culto de la noche, de la tarde ahora, a las 6 también, entonces, ¿no? A las 18 horas, entonces también mantenemos ese horario para que todos podamos considerar que mantenemos entonces ese orden que nos han también ahora un poco normado para poder tener nuestros servicios. Entonces el domingo 8, 10 y 6 de la tarde. Entonces los 3 servicios del día domingo consideremos entonces para todos nosotros. Por otro lado, también no olvidar que también ya este mes vamos a iniciar el primer taller de matrimonio, y les mencioné que vamos a tenerlo por Zoom en los primeros 3 meses por lo menos, y hemos comprometido con 3 pastores de afuera que van a estar, y el primero va a ser el hermano Stanley de Perú, Stanley Templeton, que es el misionero que predicó hace 2 años atrás para nuestro aniversario. Entonces puedan compartir, puedan invitar, y vamos a hacerlo desde el domingo la invitación para que todos aquellos puedan estar el próximo viernes en la noche a las 8 de la noche por medio de la plataforma de Zoom. Será entonces el taller de matrimonio, el primero de este año. Consideren también, estemos orando y no olvidemos orar por nuestros hermanos en salud. Eso es lo principal tal vez en este tiempo, y consideramos aquellos que también han perdido seres amados, como nuestro hermano Ángel Arancibia, que ustedes y yo sabías, y gracias por el apoyo que estuvieron haciendo, hermano, en oración por su mamá. Primero fue su papá y ahora su mamá también ha fallecido esta semana, y entonces por favor sus oraciones para él, para sus hermanos en el consuelo del Señor para ellos. Hemos estado allí un poquito apoyándole desde lo que se puede, y le pedimos, hermano, que no le dejemos, ¿no? En oración podamos apoyarle, y también tal vez otras necesidades de otros hermanos en salud, como también el caso del señor Espada, que es un señor que ha estado viniendo a la iglesia. Ustedes saben que también estamos apoyándole en su recuperación en oración, no nos olvidemos. Ahora esta semana también, ayer mismo, se ha internado al hermano Néstor Janco, que está delicado y que fue un poco peregrinando hospital en este tiempo. Si alguien se enferma de otra enfermedad, mejor no se enferme en este tiempo, porque no te reciben así nomás por el espacio o por el asunto del COVID. Y hermano, entonces se ha peregrinado de aquí para allá hasta que al fin se ha logrado que en el San Juan de Dios le reciban. Entonces oremos por favor también por él, por esa necesidad, oremos por esa situación. También pido oraciones por, sería el yerno, ¿no? El yerno del hermano Orlando, tal vez algunos conocen de su hija mayor, su yerno, él es pastor igual, y él el año pasado, en la primera cuarentena, estuvo con el COVID, le dio el COVID, le dejó mal prácticamente, pero en esta segunda otra vez le ha dado, la segunda vez le dio, y ha sido más complicado obviamente, sin duda, y aparte de eso está lo económico, está mejorando, ha mejorado, pero hay un costo muy elevado para poder sacarle allí, con decirles que son el monto 70.000 bolivianos, digamos, ¿no? Es una deuda por lo que tienen el tratamiento en el hospital o en la clínica donde está. Entonces, así está la situación. Entonces, a veces debemos considerar no solo el orar por la salud propiamente, sino también por la economía, ¿no?, de las personas. Y en este caso, no nos olvidemos estos nombres que estamos mencionando, porque también son necesidades. Muy aparte de la salud, está también la economía para poder considerar en oración. Y así, no nos olvidemos del hijo de nuestro hermano Belén también, que hemos estado orando por él, para que Dios pueda
apoyar y pueda Dios ayudar también a que esta situación pueda estar mejor y puedan recuperarse. Sabemos de otros que han pasado y gracias también, por ejemplo, el pastor Alfredo no está acá con nosotros, pero gracias a Dios ya está mejor, ya ha recuperado. Y para los que no sabían, le dio todo lo habido y por haber le dio. Entonces, y ya hoy día yo le dije a él, si ya sobrevivió a esto, ya no hay nada que se lo pueda llevar, ya no. Entonces ya el Señor lo dejó acá, ya lo tiene acá, digamos, ¿no? Ya para siempre. Highlander, hay que decirle, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ya está mejor, está más fuerte, ya está en recuperación, ya de prácticamente solamente su estado de salud, más que todo es su estado físico ahora, ¿no? De recuperarse. Entonces, oremos, hermanos, podamos apoyarnos en oración y tal vez algunas peticiones más que ustedes tengan allí pueda compartir con aquellos hermanos que están acá, compartan, y aquellos hermanos también que nos siguen en el Facebook, pues estemos también compartiendo las peticiones y podamos siempre apoyarles. Dios les bendiga, hermano. Aprovechamos entonces este momento y nos ponemos en oración. Entonces, buenas noches, muchas gracias, hermano. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de